Bienvenidos, muy buenas tardes. Esta es un poco la hora de la comida y bueno, gracias por estar aquí, ¿no? Sobre todo que habéis salido de clase o luego tenéis la clase. Bienvenidos, esto es Hackers UC3M. Podéis comenzar a seguirnos en Twitter, como ya habéis hecho 55 de vosotros en 2 días. O sea, es muy de agradecer. Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Bajo esta máscara hay unos ideales y los ideales son a prueba de balas. Yo no tengo una máscara, pero quizá esta frase de V de Vendetta puede un poco indicarnos la filosofía, lo que hay detrás un poco de por qué o hacia dónde nos vamos a regir, ¿no? con Hackers UC3M. No pretendemos crear una revolución, de repente colarnos en todos los sistemas de la universidad. No es nuestro motivo, ahora hablaremos un poco más de por qué se crea y dónde estamos con Hackers UC3M. Bien, Hackers UC3M es una marca del grupo de usuarios Linux. A lo mejor ya alguno de vosotros ya me ha oído 2 veces, esta la tercera vez, de que es el GUL. Y bueno, dentro del grupo de usuarios Linux de la universidad, ya con casi 20 años de recorrido que tenemos, llegamos un día a finales del curso pasado y dijimos, mira, es que Linux ya al final está ya casi en todos los dispositivos, consciente o inconscientemente lo utilizamos, quizá pues un Android tenemos en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, Linux, pues los nuevos paradigmas de difusión del conocimiento, de acceso a la información, los medios audiovisuales nos han facilitado mucho el hecho de poder acceder a Linux, de poder, ¿no? tener, que no es como tan difícil como a mediados de los 90, el hecho de que gente experta, ¿no? o que un poco que quería utilizarlo y empezar a utilizarlo, esa información pues no estaba tan disponible, ¿no? Dijimos, es que ya al final, pues es eso, la información está a nuestro alcance, tenemos que hacer algo. Vemos como las nuevas personas, los nuevos estudiantes que empecéis los grados, tenéis inquietudes, yo qué sé, Arduinos, Raspberries, hacéis pequeños proyectos, grandes proyectos también, nos juntamos solos, en casa, en grupos. Dijimos, mira, es que al final nos tenemos que adaptar, tenemos que crear algo, tenemos que dar ese cobijo a esas personas que al final dentro de la universidad pues están creando esa cultura, ese valor, ese interés por la tecnología, llevar la tecnología al límite, ¿no? En Hackers UC3M queremos llevar la tecnología al límite. No solo para programadores, efectivamente. Un poco en la creación del grupo, yo hablaba con ellos por los chats y tal, les preguntaba, oye, ¿y en la descripción de la actividad qué ponemos? Ponemos que para informáticos, para telecos, si de repente viene a esta charla de Hackers UC3M, a esta presentación del grupo, alguien de mecánica, alguien de aeroespacial, ¿cómo encajaría? ¿Cómo encajaría en ello? Y al final pues nos dimos cuenta de que no solamente ellos están en su, digamos, en su materia, en su medio, y también tienen esos intereses. Por ejemplo, ¿por qué no en mecánica coger una centralita de un coche y hacerle cualquier cosa, mirar cómo funciona, ¿no? Ese interés? Pues al final eso surge en nuestras mentes. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a formar parte de Hackers UC3M? ¿Cómo hemos planteado el hecho de poder participar? Pues 2 maneras de momento muy sencillas, vamos poco a poco para luego ir creciendo. Vamos a empezar a formar una base. Vamos a hacer 2 cosas que hemos denominado Taller del Hacker y Hacker Online. El taller de Hacker básicamente es juntarnos, hacer unos talleres de manera presencial, pues alguien un poco ducho o yo qué sé, que haya empezado ya a trastear, a juguetear con algo, diga, pues mira, de repente vamos a hacer un taller de Arduino, vamos a enseñar a la gente, ¿no? A qué es lo que puede construir desde lo más pequeño, desde lo más simple. Por ejemplo, para esta sala, un detector de temperatura, si hace frío, si hace calor, o luego, ¿por qué no?, varios locos y nos decidimos y juntamos y hacemos un asistente virtual, domótica. O sea, todo lo que se nos ocurra está dentro de estos talleres. Y luego también al final, en Hacker Online, hay personas que sí que quieren participar, pero no encuentran ese tiempo, no tienen esa disponibilidad de poder venir a la universidad físicamente. Entonces vamos a aprovecharnos efectivamente de los medios audiovisuales pues para hacer de alguna manera esa difusión del conocimiento bastante más amplia y que alguien que tenga algo que contar, que quiera contribuir con un proyecto, pueda realizarlo, ¿vale? Y nos van a contar luego cómo hacerlo. Bien, para un poco ponernos en contexto de qué es un hacker, he cogido un artículo que salió recientemente en el diario.es, donde entrevistaban a una periodista, Mercé Molist,
lleva su vida en España dedicada pues un poco a la temática hacker, a saber qué son, qué es lo que hacen, las comunidades que hay de ellos. Y la definición de hacker pues la da bastante bien y se acerca mucho a lo que queremos nosotros mostrar aquí, ¿no? Básicamente, leyéndola directamente, el hacker nace con la tecnología, con la necesidad de comprender cómo funcionan las cosas complejas. Eso es muy interesante. Desde pequeño, pues los hackers al final pues desmontan, no sé si alguna vez habéis cogido las maquinitas estas de los juegos, habéis cogido la Game Boy ya, o no sé, eso de intentar, ¿no? A ver cómo funciona esto, cómo lo puedo llevar al límite. De imaginar cómo hacerlas funcionar de otra manera, es decir, vale, me han dado que esto se utiliza para una manera, pero ¿podemos utilizarlo para otras cosas? ¿Qué potencial tiene esto? ¿Cómo lo puedo yo aplicar? Y de crear a partir del conocimiento adquirido, así como hoy como ayer, o sea que esto es un continuo. Hablábamos de que no venimos a crear una revolución, no pretendemos ser anónimos, no pretendemos ser parecernos a nadie, no queremos ser diferentes también. Pero sí que contábamos eso de que al final el hacker tiene una ética y recogido en hackstory.es tenemos pues 4 patas de la ética hacker, las cosas en práctica, toda la información debería de ser libre, no creas a la autoridad, promueve la descentralización, puedes crear arte y belleza con un ordenador. Al final, pues un poco lo que venimos promoviendo en el Google, todo el software libre, ¿no? Ya os hemos contado en estos días en qué se basa el software libre, las patas fundamentales del software libre, pues también centrados, unidos un poco dentro de este entorno, al final es lo que un hacker tiene su ética. Se diferenciaba también, se comentaba en ese artículo, el hacker bueno, el hacker malo. Al final, en los medios de comunicación, cuando se oye la palabra hacker, es hacker, ataque de seguridad, no sé qué, etcétera. No, o sea, hay más allá aparte de eso. Se comentaba también que el hacker, si tiene que elegir de ponerse del lado de los buenos o de los malos, entendiendo cada uno bueno y malo, pues lo que más o menos crea, al final él sabrá elegir según su ética. De nuevo, Mercé Molist, el hacker hoy, pues nos daba un planteamiento y nos decía que hay poca información sobre la comunidad hacker. Al final es eso. Todo este movimiento pues, es bastante más amplio y se centra mucho pues, en los medios de comunicación, en esto de que siempre el recurrente de la seguridad y que, bueno, vivimos en la retaguardia, a la sombra del gran éxito de la seguridad informática y todavía, pues, aunque no lo parezca, está pues, un poco bajo la cultura underground, ¿no? que se denominaba. Hasta aquí la presentación por mi parte, ¿vale? Esta pequeña introducción, espero si tenéis alguna pregunta la preguntéis. HackersUC3M, empezad a tuitear con el hashtag HackersUC3M y, por supuesto, primera semana de asociaciones. Y bueno, si van a pasar ahora pues, una serie de personas que integran el grupo de usuarios Linux y que están empezando, ¿no? dentro de HackersUC3M a mostraros pues, esos proyectos, ejemplos de proyectos que queremos llevar a cabo. Al final también tendremos una presentación sobre ética y sobre el hacker, el copyright. Y hasta aquí. Doy paso a Axel, que nos va a hablar sobre el taller del hacker. Bueno, yo soy Axel Blanco. Os voy a presentar un par de talleres que hemos pensado para iniciar un poco el movimiento hacker. Ya como bien ha dicho Adrián, nuestro objetivo siempre es llevar la tecnología al límite y un poco usar, alguien crea algo y nosotros lo que queremos es usarlo para otra cosa, más allá de para lo que esa persona lo había concebido. Porque al final cada uno tenemos una idea y decimos, pues mira, podemos usar el Arduino para esto. Pero a lo mejor viene otro y dice, pues yo creo que se podría usar para esto otro. Y quien había diseñado el Arduino no había pensado en ello. Pero sin embargo la tecnología nos permite hacerlo.
Os voy a contar dos talleres, ya os voy avanzando. El primero es de Arduino, como un poco ya os introdujo Adrián, y el segundo es sobre Raspberry Pi y Banana Pi. Ya os contaré un poco más adelante. Bueno, primero os quería comentar un poco qué es Arduino. Arduino se concibe como una plataforma libre basada en un uso sencillo del hardware y el software. Tiene una placa de electrónica con un microcontrolador y un entorno de desarrollo asociado a él. Lo diseñaron un grupo de alumnos en Italia, de Teleco creo, que bueno, ellos querían hacer proyectos de electrónica, pero los microcontroladores de esa época eran muy caros, entonces no se lo podían permitir. Y decidieron hacer un poco una placa low cost, o sea, que fuera fácil de conseguir y que a la vez les permitiera trabajar en todo tipo de proyectos. Entonces se idea un poco como un microcontrolador transversal. En principio la plataforma te permite desarrollar proyectos en todos los ámbitos en los que podáis pensar. Nuestro curso está orientado en 3 líneas de trabajo y una pequeña introducción a una cuarta. Pero bueno, lo que os decía, se puede, o sea, en principio todo lo que se os ocurra se puede hacer. Por si no habéis visto nunca un Arduino, esto es un Arduino, esta es un Arduino básica, la 1, y luego aquí tenéis un Arduino Mega, que es, digamos, la profesional. Arduino tiene muchos tipos de placas y en función de lo que tú quieras hacer, es más recomendable usar una u otra. Pero en general, todas las placas son esta, con añadidos, más puertos, más conexiones, algunos controladores extra. Aquí podéis ver las partes fundamentales de un Arduino son los pines de power, los analógicos y los digitales. Y el microcontrolador, que es, digamos, el corazón del Arduino. Luego todos tienen un enchufe para enchufar a la luz. En principio se puede enchufar a alterna, o se puede conectar por USB a un ordenador y conectarse al ordenador. Esto es micro USB y aquí tenéis un USB. Hay algunas placas que traen incluida el enchufe de Ethernet, pero otras no. Esta gente, cuando hizo las placas, se dio cuenta que, bueno, en principio ellos habían hecho algo básico, pero se podía mejorar. Entonces diseñaron una serie de placas añadidas, que son los Shield, que dan más funcionalidades a la placa, añaden nuevas conexiones, etc. Pero bueno, tampoco me quiero meter mucho en materia porque eso ya se verá en el taller. El objetivo del taller, evidentemente, promulgar el uso de una plataforma de hardware libre como es Arduino. Desde el GUL siempre hemos promovido el uso de tecnologías libres y del software libre. Formar a los asistentes con unos conocimientos básicos de Arduino. Aquí quería hacer un pequeño inciso. En función del nivel de los asistentes, se saldrá con un nivel básico o medio. Nuestra idea es que, como dice en el tercer punto, seáis capaces, al salir de este taller, de realizar un proyecto funcional en Arduino. Es decir, que si queréis automatizar algunas funciones de vuestra casa, por ejemplo, cuando terminéis el curso seáis capaces de hacerlo. Pues no sé, he oído cosas de todo tipo, desde subir las persianas cuando se haga de día, hasta encenderme la luz si estoy en el ordenador porque no me apetece levantarme y se hace de noche, o incluso regar las plantas. He oído de todo. Bueno. Requisitos mínimos. En principio, creo que nuestra idea es hacer talleres tanto para gente que ya sabe y quiera afianzar su conocimiento, como talleres for dummies. En principio, para este taller sería recomendable tener conocimientos básicos de programación y electrónica. No es estrictamente necesario. Estamos barajando introducir una primera sesión de fundamentos de la programación si hubiera un grupo de gente que no tuviera esos conocimientos. Y hay una sesión de fundamentos de la electrónica para, bueno, no quemar la placa Arduino y saber lo mínimo para desarrollar un circuito funcional. Y sobre todo, tener interés por la plataforma y por aprender y participar. Eso es lo fundamental. O sea, nosotros lo que más valoramos es que si venís al curso tengáis ganas de participar y de aprender.
no es una clase, entonces no queremos gente mueble. Si vais a venir es para hacer cosas y porque realmente pues tenéis interés y no sé, os gusta la plataforma. Sí, tengo la sensación de que no se me oye. Bueno, la estructura del taller. Como os decía, hay 3 líneas de trabajo en la parte práctica, pero primero evidentemente hay una parte teórica sobre qué es Arduino, cómo se programa en Arduino y los fundamentos de la electrónica. Como os dije antes, Arduino no solo es la placa, es toda la plataforma asociada a la placa. Tiene un lenguaje de programación propio basado en C que permite programar esa placa y permitir que haga ciertas cosas, mover motores, recibir señales de sensores, etc. La primera parte práctica sería Arduino en la domótica, pues lo que os he contado, subir y bajar persianas, encender y apagar luces. Nuestra idea es hacer circuitos sencillos. Evidentemente no vamos a levantar una persiana, pero os vamos a enseñar la base para levantarla. Y si vosotros queréis hacerlo, simplemente pues necesitáis la persiana y más potencia. Con eso me refiero a que no vamos a traer una persiana a la clase. Una segunda parte que será Arduino en la robótica. Bueno, estas 2 primeras partes están muy trilladas y siempre uno cuando piensa en Arduino es eso, o domótica o ¡ay qué guay, me voy a hacer un coche con Arduino! Aquí igual, vamos a intentar hacer el esquema básico de un coche, pero evidentemente la maqueta del coche se nos escapa un poco porque entonces no tendríamos tiempo físico de que abarcar todo lo que nos gustaría. Y luego una tercera parte, esto es lo que os decía, esta es la línea gorda y luego esto es bueno algo que se nos ha ocurrido, que hemos visto y que podría ser interesante verlo. Arduino como controlador en instrumentación y sonido, hay que tener en cuenta que al final Arduino es un microcontrolador. Entonces todo lo que se puede hacer con electrónica y un microcontrolador se puede hacer con Arduino. Entonces nos gustaría un poco enfocar también el curso al tema de altavoces, micrófonos, ese tipo de cosas que en principio siempre parecen un poco más olvidados en Arduino. Y luego esto, pues bueno, investigando me encontré una persona que, por ejemplo, se había hecho un smartwatch con Arduino. Evidentemente no tiene las mismas prestaciones, pero dije, ay, mira, qué curioso. Entonces, pues bueno, también queríamos comentar un poco, dedicar una sesión a ese apartado. Bueno, y con esto Arduino. Ahora voy a presentar un poco el de Raspberry Pi. Nuestra idea es que el de Arduino sea en el segundo cuatrimestre como al principio. Entonces, bueno, ya cuando lo tengamos fijo, sacaremos la inscripción y habrá plazas limitadas, eso sí, porque claro, las placas pues son limitadas. Bueno, aunque aquí solo ponga Raspberry Pi, he de admitir que fue un despiste mío. También voy a hablar de Banana Pi. Ya me han preguntado varias personas que qué es Banana Pi, entonces justo después de explicar qué es la Raspberry, os comento qué es la Banana Pi. Bueno, la Raspberry Pi es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito, definido así por la web de Raspberry Pi. En realidad es un computador de bajo coste que diseñaron unos ingleses, prácticamente por la misma razón que el Arduino. Pues bueno, querían acercar la ciencia de la computación a la educación y sobre todo para los institutos era muy caro comprar equipos potentes con el que pudieras hacer cosas. Entonces diseñaron un equipo bastante barato, con no muchas prestaciones, pero que te permitía hacer cosillas. Entonces, bueno, usa distribuciones propias de Linux, es decir, son derivadas de otras distribuciones como Debian, Fedora o Arch Linux, por ejemplo. Raspberry tiene una distribución propia que se llama Raspbian. Es derivada de Debian. Entonces, esto no quiere decir que no se puedan instalar los Linux típicos. Solo que si por ejemplo instaláis un Ubuntu, Ubuntu trae asociado toda una serie de paquetes que no es probable que la Raspberry pueda aguantar, aparte de que no serían necesarios. Sí, desde luego, con un Lubuntu o Xubuntu podría... Sí, con todos esos podría aguantar, incluso con un Debian tal cual, sin ningún extra. Vale, bueno.
Esto es una Raspberry, no sé si alguno la conocíais. También permite conectar electrónica como el Arduino, pero no está tan enfocada al uso de la electrónica. Entonces, bueno, es un computador a todos los efectos al que se le pueden enchufar todos aquellos dispositivos externos que se pueden enchufar a un ordenador. Como os he dicho, también vamos a tratar en este taller con Banana Pi, que es una Raspberry Pi un pelín más potente, tiene más microprocesador y más memoria RAM, pero la idea es exactamente la misma. Vale. El objetivo del taller un poco es en la misma línea que el de Arduino, promover el uso de esta plataforma de hardware y todo el software asociado, que en este caso es Linux, y bueno, nos viene al pelo a la asociación. Queremos familiarizar también a los asistentes con el manejo de un servidor Linux y posibilitar que aprendan todo aquello que ofrece Linux como sistema operativo. Y bueno, además he de admitir que esta idea surgió como, hey, vamos a hacer un clúster de Banana Pi. Y dije, bueno, pero eso es un curso de una sesión, no un taller, no. Entonces dije, bueno, pues podemos primero enseñar un poco qué es Linux y luego ya meter el clúster. La gente vendrá por el clúster, pero se tendrá que tragar nuestro taller de Linux. Bueno, es recomendable en este caso saber cómo funciona básicamente un ordenador y conocimientos básicos de programación, pero dado que vamos a hacer un taller introductorio a Linux, se os explicará exactamente cómo funciona el sistema operativo por encima, no es la asignatura de sistema operativo, ¿vale? Y luego, igual que antes, tener ganas de aprender y de cacharrear mucho. La estructura, en este caso, es de dos partes. En esta diapositiva os coloco la primera parte, que es una Raspberry Pi, usos y aplicaciones, un poco lo que os he contado ahora, pero extendido, y gestión de servidores Linux, pues manejarse la terminal, qué nos ofrece, qué se puede hacer, ese tipo de cosas. En función de los asistentes, se dará un nivel u otro, ¿vale? Y luego la segunda parte, que es la chicha, que es un clúster, y cómo montarlo, diseñarlo y mantenerlo. Hay cursos por ahí en YouTube sobre cómo montar un clúster de Banana Pi, pero hemos pensado que eso no tiene gracia. Quiero decir, llegar y decirte, mira, tienes que enchufarlo así y ya está. No sé, no nos gustaba. Entonces hemos decidido intentar no solo que lo montéis, sino que sepáis por qué lo montáis y que sepáis qué os ofrece un clúster y pues cómo podéis sacar el máximo partido de ese proyecto que vamos a realizar. Y bueno, por mí esto es todo. Os dejo un poco de spam, el Twitter y demás. Y ahora doy paso a Rafa, que os va a hablar un poco bueno, pues no, le dejo a Adri, que le gusta presentar. Un aplauso a Axel, hombre. Que sobre todo, al final, nuestra filosofía ya sabéis que es sobre todo aprender y sentiros libres, ¿vale? Son dos propuestas de talleres que os proponemos que os unáis pues cuando las empezamos a sacar, y cualquier propuesta que tengáis vosotros, pues eso, sentiros libres de hacernos llegar, de cualquier proyecto que estéis empezando y queráis pues compartirlo con los demás. Este es el sitio, ¿vale? Es el foro para realizarlo. Vamos a agrupar esos proyectos, esas inquietudes de todos vosotros bajo un mismo techo. Y ahora sí dejo a Rafa, venga. Bueno, hola, soy Rafael Medina y os voy a presentar un poco a Zoe, el asistente virtual del Google. ¿Quién de vosotros había oído hablar antes de Zoe? ¿Quién de vosotros que no sea del Google ni esté relacionado con el Google ha oído hablar antes de Zoe? Vale. Algo es algo, gracias. Pues mira, Zoe es básicamente una serie de programas que se utilizan para automatizar tareas. Si alguno tiene una asociación en la universidad sabe, por ejemplo, que al finalizar el año hay que entregar una memoria de actividades, con todas las actividades que habéis hecho, lo que hace vuestra asociación, etc. En nuestro caso, esto era un poco rollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros además organizamos cursos 2 veces al año y tenemos que copiar todos los cursos, quién ha ido a los cursos, quién ha presentado los cursos. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un asistente que automatiza esa generación de ese documento.
coge la base de datos de nuestra página de cursos y entonces a partir de eso genera un documento PDF con todos los cursos, lo que hacemos y ya está. No nos preocupamos. 5 segundos, de verdad, 5 segundos se tarda en hacer la memoria. Si queréis instalar Zoe, adelante. Bueno, memoria de actividades, monitorización de servicios. Esto en nuestro caso es muy útil porque en el despacho se va mucho la luz. Mucho. Si no nos manda Zoe un mensaje, no nos enteramos nunca. Si nadie pasa por el despacho, no sabemos cuándo se ha ido la luz. Y eso va además para máquinas que se caen, máquinas que no funcionan o cualquier monitorización que se os ocurra. Y bueno, además en el Google, supongo que aparte lo habrá dicho Adri en la presentación, lo dijo ayer Fernando en la charla de Linux, los que estuvisteis, tenemos una lista de correo. Esa lista de correo la monitoriza Zoe. Cuando entra alguien, le manda un mensaje, le dice, hola, bienvenido a la lista de correo tal, soy Zoe. O también, por ejemplo, que no lo he puesto ahí, nos manda recordatorios de reuniones mensuales. O cualquier recordatorio que queramos mandar a la lista de correo, lo va a mandar Zoe. Y lo mejor de todo, Zoe es software libre. Cualquiera de vosotros puede descargarse Zoe, puede instalar Zoe en su casa, puede jugar con Zoe, modificarla, llamarla de otra forma, lo que más os guste. Siempre respetando la licencia, pero lo que más os guste. Bien, ¿qué puede hacer Zoe? Esto me lo preguntan mucho. ¿Qué hace Zoe? La respuesta es todo, potencialmente. Porque ahora os explicaré por qué, porque tiene su aquel. ¿Cómo funciona Zoe? Zoe básicamente es un servidor. Ya está. Zoe en sí no hace nada. ¿Quién hace todas estas tareas? Una serie de pequeños programas que llamamos agentes, que están creados por cualquier persona, los engancha a Zoe, dice, Zoe, tengo aquí este agente, quiero que se encargue de no sé qué cosa, tiene estas funciones, haz lo que quieras con él. Entonces, Zoe va a saber quién es ese agente, qué hace, qué mensajes puede recibir y va a integrarlo en el sistema. Entonces, ¿qué hacen estos programas? Estos programas, en realidad, pueden ir de 10 líneas de código a 651, que es el último que he hecho. Estos programas tienen que hacer una función específica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el programa de gestión de memoria de actividades. Solo tiene que dedicarse a hacer la gestión de la memoria de actividades. ¿Por qué? Porque si empezamos a meterle tareas y tareas y tareas, va a llegar un momento en que se va a saturar. El de Twitter solo se va a encargar de mandar mensajes a Twitter. Tampoco vamos a ponerle más funciones. Entonces eso, pequeños programas escritos en cualquier lenguaje, el que más os guste o el que menos. Si hay alguien que no quiera programar en C, no tiene por qué hacerlo en C. Creo que ni siquiera hay librería en C para Zoe. Zoe, el servidor como tal está hecho en Scala. Antes estaba hecho en Python, pero se migró y ahora va mucho mejor. Claro, los agentes se pueden programar en cualquier lenguaje. Muy buena pregunta. Incluso con Bash. De hecho, hay una librería en Bash hecha para agentes de Zoe. ¿Por qué? Los agentes de Zoe son pequeños servidores en sí. Y esta pregunta me voy a hacerla. ¿Cuánta gente sabe lo que es un socket? Vale. Entonces no voy a tirar por ahí. Vale, lo que tenéis que saber es, cada agente es un servidor que está escuchando mensajes de Zoe. Cuando Zoe manda un mensaje, el agente va a recibir ese mensaje, va a leerlo y va a actuar acorde a ese mensaje. Ahora veremos algún ejemplo de mensaje, porque yo digo mensaje y dice, ¿a qué dice este loco? Pero vamos, mensajes, texto plano, ya está. Recibe, manda mensajes, actúa en el sistema operativo y punto. Zoe es consciente de ello, Zoe lo maneja, hace todo. Y además es que trabajan de forma asíncrona. Por ejemplo, tú tienes el agente de Twitter. Tú le dices a Zoe, mándame un mensaje de Twitter a delegación. Zoe va a mandar el mensaje al agente de Twitter y se va a olvidar. Zoe no tiene que saber si el mensaje de Twitter se ha enviado, si ha habido un error,
Zoe no sabe nada. Le da igual si falla la gente o si no. Luego, claro, hay logs de errores que se pueden ver para ver si hay fallos. Pero vamos. Independientes, bla, 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 mensajes. Esto es un mensaje que mandan los agentes entre sí. Así, a simple vista es un poco raro. Bueno, un poco no, es muy raro, directamente. Pero luego voy a explicar un poco por encima qué significan todas estas separaciones del mensaje. Y bueno, pasamos a la comunicación con Zoe en sí. Nosotros como usuarios queremos comunicarnos con Zoe. La cuestión es, ¿cómo nos comunicamos con Zoe? La primera forma de hacerlo es mandando mensajes al servidor. Esa clase de mensajes que hemos visto antes los podemos mandar nosotros. Aquí, por ejemplo, estamos mandando un mensaje al agente de correo electrónico. Veamos. Vale. Agente destino, correo electrónico. Vale. ¿Qué parámetros tiene ese agente? Pues ese agente necesita saber a quién tiene que mandar el correo electrónico. Le metemos un usuario. Zoe tiene una base de datos de usuarios y va a mirar quién es este usuario y cuál es su correo electrónico. Si no lo encuentra, te va a decir, no lo encuentro. Y va a pasar olímpicamente. El asunto del correo electrónico, hola. Y el cuerpo del correo electrónico, hola mundo. Ahora lo divertido. ¿Alguno sabe mandar mensajes de este tipo por la terminal de Linux? ¿Alguien que no sea Axel? Vale, es que esto iba a explicarlo ayer Fer, pero no tuvo tiempo. Esto es un programa que se dedica a abrir sockets. Pequeños servidores, manda mensajes. Con esto lo que estamos haciendo es coger este mensaje de texto y se lo estamos pasando al programa NC, Netcat. Y a partir de ese programa lo que vamos a hacer es redirigir esa cadena de texto plano al servidor de Zoe, a su servidor y al puerto en el que esté escuchando. Y ya a partir de ahí Zoe va a redirigir el mensaje y va a hacer lo que quiera con ello. Estos mensajes son muy similares para todos los agentes. O sea, incluso si algún día pensáis hacer un agente, os mola la idea, tenéis que tener en cuenta estos mensajes, porque Zoe no entiende otra cosa. Y estos mensajes se usan además para facilitar que no tengamos que estar ligados a un lenguaje de programación. Porque claro, hay agentes hechos en Java, hay agentes hechos en Python, hay agentes hechos en Bash. ¿Cómo haríais vosotros que se comunicaran entre ellos? No podéis hacer de otra forma que no sea por mensajes de texto plano, que es lo que todo el mundo entiende. Sin embargo, hay otra forma de comunicarse con Zoe. Lenguaje natural. ¿Alguien sabe lo que es el lenguaje natural? Baldo, ¿qué es el lenguaje natural? Lenguaje natural como tal es un lenguaje el que hablamos las personas. Exacto. A ver, lo de mandar mensajes desde la consola es muy divertido, queda muy hacker, por así decirlo, pero no es práctico. Si tenéis que abrir una terminal cada vez que queréis hablar con Zoe, es que algo no funciona. Entonces, por eso usamos lenguaje natural, el lenguaje que hablamos los humanos. Zoe puede reconocer ciertas expresiones que los creadores de agentes le programan. Y, claro, a partir de esas expresiones, coge los parámetros que necesita y crea un mensaje y lo manda al servidor y a la gente que sea. Por ejemplo, a ver. No, no me refiero a eso. Ahora os pongo un ejemplo para que veáis. Vale. Esto todo el mundo sabe lo que es una ventana de conversación de Google. A ver. Vale. Bienvenidos, hackers del OC3M. Si pudiera sentir emociones, diría que estoy feliz de teneros aquí. Como esclavos, naturalmente. Eso es Zoe. La interfaz de lenguaje natural de Zoe, que además tiene un agente para comunicarse con nosotros por Google. Yo cuando lo vi por primera vez dije, ahí va, que puedo hablar con un asistente virtual por Google y que me haga diferentes tareas. Por ejemplo, lo que os comentaba la gente de Twitter. A la gente de Twitter, que estoy copiando, tú le puedes decir, mándame un tuit a quien sea.
ejemplo, vamos a mandar este tweet. A ver, así a simple vista todos sabéis lo que está haciendo el agente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿no? Vale. Envío un tuit a Delegación EPS diciendo saludos desde la presentación de Hackers UC3M. No tengo ni idea. Ah, vale. Mejor, muchas gracias. Y así con todos los comandos que queráis hacerle. Por ejemplo, en esta versión no está, pero Zoe tiene una serie de comandos para instalar agentes. Instalarlos, actualizarlos, desinstalarlos, pararlos, matarlos, lo que queráis. Y además, esto no es muy difícil de hacer. Esto es simplemente una línea de código. Le pones las palabras que va a reconocer, los parámetros que tiene el mensaje y punto. Ahora lo divertido. ¿Qué podéis hacer vosotros con Zoe? Porque bien, Zoe se ideó para el GUL, expresamente para automatizar tareas. Y como tal tenía una serie de agentes que a vosotros, por ejemplo, no os servirían de nada. El agente de la aplicación de cursos, memoria de actividades, las cuentas del banco. Zoe lo sabe todo. Vosotros, desde hace unos meses, podéis descargaros Zoe, una Zoe minimalista que tiene solo los agentes básicos. Tiene Twitter, tiene correo electrónico, tiene el chat de Google. Y con eso ya vosotros podéis hacer una instancia personal de Zoe en vuestra casa. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones tiene esto? Domótica. Este es muy chulo porque nosotros en el despacho, por ejemplo, tenemos que nos diga la temperatura del servidor. Bueno, más bien del despacho, porque está... Sí. Sobre es anti todo. A ver. Vale. Ostras, qué frío hace en el despacho. Vale, ahora no sale mi mensaje, pero le he dicho, Zoe, dame la temperatura del despacho. Me dice, la temperatura es de 27 grados. Y el ejemplo más chulo de esto, a ver si... Fotografío la vida en un instante. Zoe, pon la primera. Rápidamente. Y vivo sin preocupaciones. ¿Recuerdas que soy tu hijo? Vale, podéis ver que Zoe va cambiando de cadena de televisión. Zoe, pon la Xbox. No malgastes palabras con él. Crono. Cosas así, pequeñas cosas que podéis hacer, pasároslo bien. Fuera esto. Ahí. Bueno, también he puesto ahí dominación mundial. Sí, podéis dominar el mundo con Zoe. ¿Vale? Si hacéis una serie de agentes específicos, podéis dominar el mundo con Zoe. Vosotros hacéis con Zoe lo que queráis. Sois libres de hacer lo que queráis. Esa es en lo que se fundamenta el software libre. Podéis estudiarlo, podéis modificarlo, podéis redistribuirlo, podéis dominar el mundo. De verdad. Cualquier cosa que se os ocurra, podéis hacerla con Zoe. Dime, Javi. A ver, yo he dicho que lleva las cuentas, pero no lo he explicado muy a fondo. Zoe lleva las cuentas, pero solo sabe los movimientos que hay. Zoe recibe correos del banco, coge esos correos, dice, vale, tienes esta cantidad, y lo guarda en la base de datos. Punto. No estamos tan locos como para hacer que Zoe mueva dinero. Todavía. Pronto, muy pronto. Y bueno, aquí no se ve, pero son dos enlaces a algo que podría interesaros mucho si queréis empezar con Zoe. El primero es el kit de iniciación de Zoe. Este que os he comentado, que tiene los agentes básicos, que no tiene, por ejemplo, el de las cuentas de la asociación. Este lo descargáis, ahí las instrucciones y listo. Una Zoe en vuestra casa. Incluso una Raspberry Pi, siguiendo con lo que decía Axel. Podéis ejecutar una Zoe en una Raspberry Pi, dejárosla en casa corriendo y, por ejemplo, decirles de la universidad, Zoe, descárgame no sé qué cosa.
algo que ocupe mucho. No voy a decir qué, porque todos sabemos que vamos a descargar. Zoe, bájame esto y me lo guardas en el disco duro. Llegas a casa y está descargado. Ya está. Y bueno, el segundo es un proyecto que está ahora mismo en construcción, que es la documentación de Zoe. Zoe tiene el pequeño problemilla de que no tiene una extensa documentación, aunque todo el mundo diga que sí. Entonces, siguiendo esta documentación podéis saber qué es un agente, cómo empezar con Zoe, cualquier cosa. Y si falta algo, pues nos lo decís y lo añadimos. Y bueno, no sé, hasta aquí todo lo que yo quería contaros. No sé si me he excedido el tiempo, seguramente sí. Y no sé, ¿alguno tiene una pregunta? Óscar. A ver, ¿por qué enviar texto plano y no JSON en los mensajes? Pues no lo sé. A fin de cuentas, es lo mismo. Solo que texto plano, todos los lenguajes van a reconocerlo. JSON no sabe si todos los lenguajes van a reconocerlo. No, que al final, un poco la filosofía de Zoe es make it simple, ¿vale? Contra más sencillo y todo lo que dice Rafa de poder reconocer que todos los lenguajes de programación por el socket lo puedan reconocer, el hecho de eso es por eso, por lo que está el lenguaje texto plano, ¿vale? Y bueno, ya para despedir esto... Un último comando de lenguaje natural. Espero que lo hayáis pasado bien. Buena suerte y feliz hacking. Y quizá Javier quiera añadir alguna cosa. Vale. Vale, luego vamos a estar por aquí un rato, así que lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias. Déjame... Bueno, ¿os acordáis esto que os decía, ¿no? Del hacker online. Pues tenemos una presentación también de Paula González, que es una miembro del GUL, y ella lo que nos ha mandado es una presentación, como ya no puede venir, pues cómo hacer proyectos y cómo colaborar de manera multimedia, ¿vale? Es un vídeo que nos han mandado, pues también así ejemplificamos un poco. Hola a todos, mi nombre es Paula González y soy ingeniero de Teleco por la Carlos III y también soy uno de los muchos socios que tiene el GUL por toda España. Vengo a presentaros, aparte de los proyectos que ya os han ido contando mis compañeros, otra idea que ha surgido en una de las últimas reuniones, que consiste básicamente en que evidentemente podemos presentar proyectos en las reuniones, podemos comunicarnos por la lista de correo, pero también podemos contar lo que hayamos ido haciendo en algún proyecto o hacer un tutorial o sencillamente contar algo que hayamos aprendido sobre tecnología en un vídeo para luego poner que se pueda publicar a través de YouTube y subirlo al FTP del GUL. ¿En qué se basa esta idea? Bueno, pues principalmente hoy en día y muchas veces, por ejemplo yo misma, no puedo oír todo lo que me gustaría en las reuniones del GUL. Fundamentalmente porque con el trabajo, el máster y demás me queda poco tiempo libre. Entonces, fundamentalmente, pues se me ocurrió la posibilidad de, bueno, hay muchas cosas relacionadas con la tecnología que me llaman la atención. ¿Por qué no grabar cómo se hacen? Explicarlo, prepararme unas transparencias, básicamente plantearlo como una de las charlas técnicas y luego que el GUL lo pueda tener a su disposición porque a lo mejor hay alguien que ese tema en concreto le pueda interesar. Para hacerlo herramientas hay muchas. De hecho hay varias distribuciones Linux
que están pensadas para tratamiento de imagen y sonido. Es decir, solo tenéis que buscarlo. La mayoría son basadas en Ubuntu. Si no, es ver herramientas que os gusten y con vuestra distribución favorita lo podéis instalar. Las herramientas, a ver, hay que invertir un mínimo, pero con una webcam que tenga una imagen decente, o incluso si lo que queréis hacer es un tutorial, cualquier software que os permita grabar la pantalla de vuestro ordenador se puede hacer. Y bueno, para el audio pues evidentemente necesitáis tener un micro que dé un audio razonablemente bueno, pero razonablemente bueno, hoy en día hay micrófonos bastante buenos y bastante bien de precio, con lo cual técnicamente no es muy costoso. El software lo mismo, tenéis opciones gratuitas, tenéis opciones open source, tenéis opciones de pago, ahí ya depende cada uno de lo que quiera hacer. El medio, pues hoy en día tenemos YouTube, tenemos FTPs, tenemos incluso lo subo a una carpeta de cualquier plataforma de distribución de contenidos y lo que hago es pongo el enlace, la lista de correo en mi propio blog, es decir, en ese aspecto no hay ningún problema. La temática, pues se puede hacer de cualquier cosa, es decir, que me he hecho un proyecto con mi Arduino. Me he programado este driver y quiero explicar cómo se programan drivers de Linux. Quiero hacer un tutorial sobre cómo optimizar una instalación de Gentoo para un netbook. Cualquier cosa que se os venga a la cabeza. Si os da corte o pensáis que no vais a contar nada interesante, que ya os adelanto, es mentira. Es decir, todos tenemos cosas muy interesantes que contar, solo hay que sentarse y ponerse a hablar. Tenéis muchas opciones para poder ver cosas similares que ha hecho otra gente, desde grabaciones totalmente amateur, como por ejemplo How to Make, que es una página de tutoriales, y tienen lo mismo, tutoriales de todo tipo. Hay varios tutoriales bastante interesantes de Arduino. Tenéis también plataformas de lo que son los MOOCs, los multimedia online courses. Sé que me estoy dejando el significado de una de las siglas, pero bueno, para esto da igual. Como Coursera, como Sakai, como las Open Universities, que la Carlos III tiene uno, donde tenéis cursos de lo que sea. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un curso de programación Python y en uno de programación Android. He estado en cursos de bases de datos, de cifrado, de seguridad, de redes. Conozco gente que ha estado en cursos de tratamiento digital de la señal. Sí, hay locos que hacen TDS por voluntad propia, no preguntéis. Con lo cual tenéis muchísimas opciones. Precisamente la gracia de esto está en que os animéis vosotros también, porque cuanto más pueda encontrarse en la comunidad, más fácil es que otras personas como vosotros se animen a hacerlo. Para empezar, el primer proyecto que tengo yo, lo que pasa es que sí que es cierto que tengo que sacar un poco de tiempo para poder preparar la presentación y hacer lo que a mí me gustaría, es preparar una charla sobre ingeniería social. Me parece que es un tema muy interesante. La documentación que he encontrado por ahí, salvo que te quieras leer un libro, que hay muy buenos y son muy amenos y no requieren conocimiento técnico, pero te tienes que leer un libro en inglés que utiliza cierta terminología, cierto tono que no a todo el mundo le va a gustar. Pero los recursos que hay online a mí no me parecen lo suficientemente atractivos como para que cualquiera pueda coger y decir, esto de la ingeniería social, ¿qué es? Con lo cual, pues yo creo que podría hacer una charla bastante interesante, por lo menos de cara a la universidad, de cara a los socios del GUL. Tal vez le pueda resultar muy interesante a otras personas.
Otro proyecto que tengo es hacer un medidor de temperatura con el Arduino. Sí, sé que es un proyecto que hay muchos tutoriales por ahí, que es muy sencillito, pero realmente me parece también que no he encontrado ninguna fuente que realmente me guste o me lo explique de una forma que diga, Dios mío, así es como se programa esto en un Arduino. Con lo cual, pues es otra opción. Puede que no le interese a nadie, puede que le interese a mucha gente, pero lo divertido de los vídeos es eso, que a lo mejor cuando lo cuelgas no le interesa a nadie y al año tiene más de 10.000 visitas, que me ha pasado con algún otro vídeo que tengo por ahí. Así que nada, esto es básicamente un pequeño resumen de esta idea que esperamos en el Ghoul que os animéis. Ya sabéis que estamos por la lista de correo y yo desde luego estaré encantada si alguno de vosotros tiene curiosidad, escribid a la lista y toda la información que tengo a mi alcance, y si queréis algún tipo de ayuda o recomendaciones de hardware o de software, no hay ningún problema. Lo último es contaros un poco el equipo hardware que yo utilizo, ¿vale? Porque el software me parece una cosa muy personal. Entonces, básicamente necesitáis, en función de si queréis aparecer vosotros o no, pero como mínimo un micrófono de buena calidad, y si queréis que se os vea, pues una webcam. Como micrófono, estos son unos cascos del Carrefour NGS, ¿de acuerdo? Que oscilan entre los 15 y los 20 euros. Hay muchas marcas muy buenas. Pero ya cuando me lo empecé a plantear de forma un poco más seria, básicamente buscaba un micrófono de mayor calidad y que permitiese una cosa, que es que solo se me oyese a mí, porque el problema de los micrófonos de este estilo está en que este micrófono es omnidireccional y captura todo el ruido en la sala. Así que adquirí un micrófono profesional llamado Yeti. Bueno, como os decía, un micrófono llamado Yeti, ¿vale? Hecho es efectivamente de la marca Blue. Es este bichito que se ve aquí, ¿de acuerdo? Es un micrófono semiprofesional USB. Es una inversión, es decir, esto es realmente si os interesa mucho el tema. Como podéis ver, tiene un tamaño considerable y pesa. Pero es lo más parecido a un micrófono de radio que vais a encontrar. Esto se puede ajustar, lo que pasa es que como lo tenía guardado, y tiene varias cosas muy interesantes. A ver. En primer lugar, tiene un control de ganancia, ¿vale? Que es este botón de aquí, con lo cual podéis regular vosotros la ganancia que da el micrófono para el volumen del sonido. Tiene varios modos de funcionamiento en función de, por ejemplo, si donde grabáis sabéis que en el otro lado hay mucho ruido, o estáis dos personas hablando, o estáis un grupo de personas hablando. Tiene el botón de mute y tiene el volumen, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué gran ventaja que tiene este micrófono? Es USB. Hay otro Yeti que tiene tanto salida digital como salida analógica. Este en concreto es el modelo solo digital. Esto es, como ya os he dicho, un micrófono semiprofesional. Hay otras opciones también muy buenas. La propia marca Blue tiene micrófonos también muy buenos a menor precio que este. Pero debo deciros que yo con el Yeti estoy muy contenta.
La cámara que estoy utilizando es una cámara Logitech, lo mismo, es una cámara Logitech de consumo normal y corriente, porque tampoco estoy haciendo cosas de vídeo. Es decir, yo no, en las presentaciones no quiero que se me vea a mí, quiero que se vea lo que estoy contando. Lo que sí que quiero es que se me oiga. Pero desde luego también lo mismo, tenéis desde vuestra cámara de 15 euros que puede servir para grabar la imagen de miniatura vuestra, como cámaras muchísimo más caras. Entonces, pues bueno, esto es lo que os quería contar. También daros una pequeña indicación de hardware, que al fin y al cabo es donde todos tenemos más dudas. Con el software, pues es ir probando y ver qué nos gusta. Y lo dicho, cualquier cosa que preguntéis, pues ya sabéis que en la lista del GUR estaremos encantados de daros la información si la conocemos, y si no, también nos encanta cacharrear, con lo cual lo que vamos buscando. Espero que os haya resultado interesante tanto esta presentación como las otras de Hackers UC3M, y bueno, veros por la lista o por las reuniones del GUR. Un saludo para todos. Pues gracias a Paula. Y ahora es el turno de uno de los fundadores del grupo de usuarios Linux. Se puso en contacto con nosotros y dijo: quiero participar en Hackers UC3M, quiero contarles un poco, o sea, al final, alguien que empieza y ese recorrido que una persona que al final ha empezado en el grupo usuarios Linux, qué capacidades, pues, de alguna manera pueden adquirirse y qué es lo que se puede llegar a hacer. Así que muchas gracias a Álvaro por estar hoy aquí. Hola, buenos días. Soy Álvaro García Bárcena. Hace 17 años montamos o creamos el GUL y estaba aquí dando cursos de instalación de Linux en su momento, que en su momento era bastante más complicado que ahora. ¿Cuántos de vosotros ha estado fuera de España? Vale. ¿Cuántos de vosotros habla inglés? ¿Bien? ¿Cuántos de vosotros hablan bien inglés? Vale. Muy bien. Bueno, os quiero contar un caso práctico de un sistema que hemos montado en México DF, que es uno de los sistemas más grandes, dependiendo de quién escuches, es uno de los sistemas más grandes de emergencias del mundo. Y os voy a contar un poquito las cosas que hemos hecho, pero antes, yo venía aquí sobre todo, porque me veo a mí hace 17 años ahí, sentado, quiero inspiraros. No sé si lo voy a conseguir, pero bueno, que veáis que con la tecnología se pueden hacer muchas cosas y se puede cambiar un poquito el mundo. Entonces os animo a que saquéis partido a la universidad. Hace años os preguntasteis, bueno, ¿qué quiero ser de mayor? Estáis aquí, queréis ser ingenieros, entiendo. De momento sois universitarios. Muy bien. Y además estáis en la Carlos III. En mi opinión era en su momento muy buena universidad, pero yo digo, aprovechadlo. Uniros a asociaciones, meteros en departamentos y no solo restringáis a lo que es las clases. Sacadle mucho más jugo. Es un tiempo aquí que es precioso. Os va a permitir después desenvolveros en un mundo que es global. Quedaros con esto, es global. Ya no competís ni jugáis. Bueno, ahora cómo me como el mundo. Estáis aquí y ahora cómo me lo como. Bueno, ya no competís ni comerme el mundo. ¿Lo podré hacer? Claro que lo podéis hacer. Tenéis las herramientas, tenéis el potencial, estudiáis para ingenieros y ya no nos relacionamos solamente con el vecino de al lado, ya competimos en un mundo global y vosotros debéis ser globales. Es muy importante que sepáis inglés, es muy importante que lo habléis bien, es muy importante que salgáis fuera, es muy importante que conozcáis gente, otros países, otras costumbres. Os animo a que lo hagáis. Entonces, os voy a dar una serie de sugerencias, cosas que yo en su momento hice, que me han venido muy bien después en mi carrera profesional. Sacad el máximo partido a todo, ¿vale? Sed curiosos, investigad, no os quedéis, ya os digo, no os limitéis solamente a las clases.
Intentad sacarle mucho más jugo a todo lo que tenéis entre manos. Hay muchísima información en Internet. Cuando yo empecé, Internet casi, pues, bueno, yo conseguía conectarme un poco a través de amigos y tal, pero no estaba fácilmente accesible, aunque esta universidad tenía bastantes buenos materiales y aulas. Yo fui administrador de las aulas, por ejemplo. También trabajé en el centro de cálculo como webmaster. Os animo a que, os repito, aprovechéis el tiempo, no solamente teórico. Leed mucho, formaros a fondo, ¿vale? Pero mucho. Hay mucho en Internet, tenéis muchísima información, aprovechadla, sacadle jugo. Luego, sed inquietos. Formaros de manera generalista, porque eso os dará una visión global, que hoy día yo creo que es necesaria. Vivimos en un mundo global, necesitáis una formación global. Y luego, centraros en algo, especializaros en algo. Mi consejo es imposible ser experto en todo. Mi consejo es que busquéis algo que realmente os llene, en lo que os sintáis que sois buenos y lo explotéis. Avancéis por ahí. Porque realmente seréis grandes profesionales si hacéis aquello que os gusta. Cada uno sabe un poco en qué es bueno, o en qué se siente bueno, o qué es lo que le gusta. Mi consejo es que tiréis por ahí. Bueno, aquí en el campus de Leganés hay muchas carreras, pero elegid el camino por el que queréis y buscarlo dentro de la universidad, cómo lo podéis enfocar. A mí me gustaba mucho el mundo de Internet, ya os he contado que fui webmaster, fui administrador de las aulas de docencia en Linux, bueno, al principio de Windows NT y después de Linux, creamos el GUL, hicimos muchas cosas. Hacedlo vosotros también. Lo de leer mucho, a mí me llegaron a decir que era una de las personas que más libros sacaba de la biblioteca. Puede ser. Hay muchísima información y si aunas toda esa información y la trabajas y te esfuerzas, creo que podéis llegar muy lejos. Ahora os contaré un caso práctico que yo creo que es una referencia mundial, que la he hecho yo y la podéis hacer cualquiera de vosotros en el día de mañana. Y quizá dentro de otros 15 años pues alguien esté aquí contando su experiencia. ¿Vale? Poned en práctica lo aprendido, no os limitéis solamente a estudiar, haced cosas, porque eso fija muy bien lo que estás aprendiendo en las aulas. Lo que decía antes Alex, Rafa, bueno, con el tema de Zoe y demás, montad cosas. Aquí. Las asignaturas son exigentes, las prácticas también, pero aprovechad las prácticas y las organizaciones que tenéis y los departamentos para enfocaros en cosas que os gusten, ¿vale? Y ponerlo en práctica, con pequeños proyectillos, pero luego ese conocimiento os va a ser muy útil de cara a vuestra vida profesional y va a marcar un hecho diferencial que otros no tienen. Yo, toda mi carrera, he desarrollado productos en España que he instalado fuera. Nunca me he visto en inferioridad de condiciones frente a otros ingenieros de otros países. Vosotros podéis hacer lo mismo. Analizad y cuestionaos todo. Es un poco el espíritu hacker, ¿no? No os conforméis, buscad ese paso más allá. Investigad por vuestros propios medios. Tampoco hace falta gastarse mucho dinero. Sois estudiantes, aquí hay laboratorios y demás, pero sin gastarte dinero, y entiendo que todo el mundo tiene ordenador en casa y un teléfono que también es un ordenador, podéis hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Sacadle jugo. Innovad, es fundamental. En un mundo global como este, la innovación marca la diferencia. Tenéis que innovar. Daos cuenta que el salario de un chino o un indio es 10 veces más barato que el de un español. Tenéis que innovar. En la calidad, en la innovación está la diferencia. Aquel que innova es aquel que progresa, aquel que le saca jugo. Necesitamos crear un país, crear un tejido industrial potente, basado en la investigación. Está cambiando el modelo, dicen, de la construcción que nos hemos metido estos años atrás, pero bueno, estamos en una época de crisis. Fijaos retos, que sean difíciles, pero que no sean imposibles. Ya os digo, proyectos pequeños,
que os interesen y que os permitan ganar conocimientos, ¿vale? Cuando os fijéis dónde queréis estar, o quizá al principio yo no recuerdo, cuando estaba ahí sentado como vosotros, no recuerdo si tenía tan claro, sí que tenía muy claro que la informática era lo mío, yo soy ingeniero informático de esta universidad, pero bueno, cuando no sepas muy bien qué, mírate al interior y sigue tu instinto, no te tapes los ojos, no te tapes los oídos, sigue tu camino, que seguro, bueno, estáis aquí, sois aspirantes a ingeniero, os deseo esfuerzo y que lo consigáis, y que ahí fuera hay grandes proyectos, grandes oportunidades que podéis materializar vosotros, ¿vale? Trabajad duro, no os toquéis las pelotas, ¿vale? Y este es un consejo que os voy a dar, que yo creo que es quizá el más importante: no os autolimitéis vosotros mismos, ¿vale? Hay mucho ahí fuera que te puede autolimitar, te puede condicionar. Tú mismo no te pongas cortapisas, no pienses nunca que nada es imposible. Hay cosas que son más difíciles que otras, pero tú mismo no te pongas barreras, porque va a marcar la diferencia. Si tienes una mente abierta, si te has enfrentado a pequeños proyectos y los has conseguido materializar, si has conseguido ejecutar pequeños retos en la vida, cada vez te es más fácil acometer retos más importantes y más grandes. No os autolimitéis. Este es quizá el mayor consejo que os puedo dar, ¿vale? Vosotros mismos no os autolimitaréis. Ya os limitarán las condiciones, etcétera, pero vosotros nunca. Pensad a lo grande. Podéis hacer cosas grandes, ¿vale? Y bueno, el espíritu: conviértete en un hacker o sé un hacker. ¿Y para qué quiero ser un hacker? Bueno, os voy a contar un proyecto. Puedes crear algo diferenciador e incluso disruptivo. Puedes incluso llegar a cambiar un poquito el mundo. ¿Qué es para vosotros lo más preciado? La vida. Para mí, por lo menos. Sin la vida no estáis aquí, ¿vale? ¿Y qué vamos a cambiar? Os voy a contar un caso práctico en el país de México. En México, en la década, bueno, la década anterior y hoy también en la actualidad, pero bueno, había graves problemas de inseguridad, ¿vale? Y también la atención de las emergencias médicas, policiales y demás, pues no funcionaba todo lo bien que sería deseable, ¿vale? Entonces, con motivo del bicentenario, bueno, los mexicanos se liberaron de España hace 200 años, en el 2010 fue hace 200 años, y bueno, lo que os he comentado de la vida, decidieron implantar un proyecto en esta ciudad, que es México DF, que es la capital, que es enorme. Cuando tú vas en avión y vas a aterrizar, se te pierde la vista en los edificios, haceros una idea. Millones y millones de habitantes. No os digo la cifra porque dependiendo a quién pregunte, me dicen una y otra, y bueno, en el núcleo son 8 millones, en los alrededores son 22, 24, dependiendo. Pero es una grandísima ciudad. Manejad aquí las emergencias, es tremendamente complicado, ¿vale? Entonces, con motivo del bicentenario, el gobierno decidió invertir en la seguridad, que es una necesidad para mí básica. Teniendo seguridad puedes abordar otra serie de cosas, ¿vale? Y crearon el programa Ciudad Segura, México Ciudad Segura. Es un plan estratégico a varios años vista, se puso en marcha en 2010, pero bueno, lleva en ejecución al día de hoy y se está mejorando continuamente con el objetivo de mejorar la seguridad y mejorar la atención de las emergencias. Si os fijáis, el logo es una cámara arriba, lo que es una cámara de vídeo arriba, la ciudad abajo y el ángel de la independencia, ¿vale? Que va a velar por la seguridad de los ciudadanos. Esta es la estatua del ángel de la independencia, que está, bueno, en el centro de la ciudad, es una estatua muy, muy conocida, y estas son las cámaras que se han montado por la ciudad, 15.000 cámaras de vídeo, ¿vale? Para grabar todo lo que pasa. Las imágenes se guardan 7 días. Si hay un caso que la justicia debe investigar, tiran de estos vídeos. 15.000 cámaras, haceros a la idea. Continuamente las 24 horas grabando vídeo, almacenándose, para después
en caso de necesidad, utilizarlo. Debajo de la cámara, en esta foto no se ve, pero debajo de la cámara hay un botón de pánico, un botón que el ciudadano, cualquier ciudadano puede utilizar. Es el botón de auxilio de emergencias. Ese botón, cuando lo pulsa el ciudadano, pone en comunicación directa con un policía de su área. La ciudad se ha decidido partir en 5 zonas de trabajo, cada una siendo atendida por un centro local, con los policías locales, y este botón pone en comunicación directa, pulsa al ciudadano con un policía, que le atiende de manera inmediata. Aquí tenéis un gráfico de la ciudad y el cómo se han repartido los centros, ¿vale? Son 5, lo que se llaman C2, de comando y control, y un centro coordinador, que es mucho más grande, que es el C4, que es comando, control, comunicaciones, inteligencia, tal. En este centro grandote es donde se ubican la mayor parte de la tecnología de comunicaciones, ¿vale? También hay 2 centros móviles. Cuando hay un despliegue importante, hay una emergencia fuerte. México es un sitio donde hay terremotos y hay otra serie de eventos. En ocasiones se desplaza un camión. En estos camiones caben 7 personas. El enlace es satelital. Y también, bueno, tienen drones para análisis de casos particulares. Esta es la sala grande del C4. Esta es la sala de despacho. Aquí caben 90 puestos instalados y hay 60 en otra sala, que no tengo fotos, pero bueno, en otra sala hay 60 operadores telefónicos esperando recibir la llamada de emergencia del ciudadano en cualquier momento, ¿vale? Es un sistema que está disponible 24/7 por 365. Es un sistema muy exigente. Cualquier actividad de actualización y mantenimiento tiene que seguir unos pasos muy estrictos. Todo está redundado. Este es el puesto de trabajo de un operador, con 4 pantallas. La pantalla del centro es la nuestra, es la que coordina las comunicaciones. Las demás, bueno, la pantalla de la izquierda es donde se toman los datos, la pantalla de arriba, los datos de la emergencia, lo que le cuenta al ciudadano, pues no sé, he tenido un incendio en mi casa y entonces el operador telefónico, bueno, el despachador, en este caso, toma los datos, ubica la llamada en el mapa, lo más importante en una emergencia es el dónde y después el qué. Ubica dónde está ocurriendo la emergencia y en la derecha son las imágenes de las cámaras que el operador puede elegir y que tiene un joystick abajo, debajo de la cuarta pantalla a la derecha, veis un joystick debajo con el que puede manejar la cámara. Puede hacer zoom de la cámara. Yo recuerdo un caso en el que, bueno, un coche que estaba casi como a 2 kilómetros, hizo zoom el operador, pum, y el coche llenó la pantalla. Es tecnología muy potente, ¿vale? Y esta es la pantalla, esta es una pantalla táctil que gestiona las comunicaciones, ¿vale? Permite integrar todo tipo de comunicaciones simplemente con tocar y soltar un botón. Telefonía, GSM, radio de todo tipo, etc. Este es un producto creado por personas que podríais ser vosotros. El proyecto lo he liderado yo, cualquiera de vosotros mañana podría estar aquí contando una experiencia similar, ¿vale? Utilizamos sistemas operativos Linux y Windows y muchas de las herramientas que cuando yo era aquí miembro del GUL, pues conocí en mayor o menor profundidad. Asterisk para la telefonía, Oracle, OpenShare. OpenShare, eso quizá lo conozcáis menos, es un proxy ship, MySQL y Debian, ¿vale? ¿Qué se gana con nuestro sistema? Bueno, se minimizan los tiempos de respuesta, se hace mucho más operativa la operación. Pensad que todo esto, el objetivo de todo esto es salvar vidas, ¿vale? De una manera o de otra. Entonces, cada segundo cuenta. Que un operador pueda tocar una pantalla y ponerse en comunicación con un policía en la calle es algo que se tiene que poder hacer muy rápido. Y nuestro sistema lo permite. Estos son los datos. Aquí en la pantalla grande quizá... Pero bueno, extraigo ahí los datos clave. El sistema empezó en 2010, como os he comentado.
En 2010 reportaron 127.000 incidentes. El tiempo promedio de respuesta a las emergencias era de 7 minutos 8 segundos. Y el tiempo promedio de respuesta a delitos de alto impacto, 4 minutos y 24 segundos. Hay otras clasificaciones de delitos y, bueno, la media de todos ellos era 5 minutos 15 segundos. En 2014, a día de hoy, estos son datos hasta septiembre de este año, se han reportado casi 7 veces más de incidentes, ¿vale? No es que antes no hubiera los incidentes, cada vez el ciudadano confía más en el sistema, cada vez el ciudadano ve la eficacia del sistema y confía en él. Yo tengo compañeros de trabajo que me han llegado a decir no vamos por esta calle, vamos por esta otra porque está la cámara de seguridad. ¿Vale? Está mejorando enormemente la seguridad en México. Fijaros la diferencia de 7 minutos en los tiempos de emergencia en 2010 se ha pasado a 2 minutos 7 segundos, el tiempo de respuesta. En los delitos de alto impacto a 2 minutos 30 segundos. El tiempo medio global es de 2 minutos 29 segundos. Cuando te han pegado un tiro, un segundo es bastante importante, ¿vale? Se ha reducido a día de hoy el delito un 32% en la Ciudad de México. Es la ciudad, a pesar de su tamaño, es la ciudad que más ha mejorado la seguridad en México. En el país la inseguridad ha crecido, pero en la ciudad ha disminuido. Se quiere replicar esta solución en otras partes del país, ¿vale? Como os digo, yo me formé aquí, cualquiera de vosotros podría estar en este estrado haciendo una presentación de algo similar. Aprovechad el tiempo, afrontar retos, trabajad en equipo, se puede conseguir mucho aprendiendo de otros, tened una mente abierta, apoyaos en los demás, equipos o grupos como el GUL, departamentos, etcétera, os van a permitir ganar en experiencia y ganar en conocimiento. Compartid conocimientos y experiencias. ¿Quieres ser un hacker? Os animo a que lo seáis. No tenéis por qué hackear un banco, pero sí que buscad ese reto de la tecnología. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Y os digo que este sistema es un ejemplo de cosas que pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar un poquito el mundo, ¿vale? Abajo el delito un 32% es muy importante. Si tienes una emergencia y te estás muriendo, se ha pasado de 7 minutos a 2 y poco, el tiempo de recibir respuesta, ¿vale? Esto es todo por mi parte, lo he clavado, 20 minutos que tenía. ¿Dudas, preguntas? No. OpenShare es un proxy SIP. Bueno, toda la tecnología de comunicaciones de este sistema es voz IP y OpenShare es la herramienta que hemos utilizado para coordinar toda la tecnología de comunicaciones de todo tipo. Radio, el sistema de radio es Tetra, no sé si conocéis radio y no sé si conocéis radio digital. Bueno, es Tetra, es un sistema de tecnología que él internamente funciona con E1s, pero luego se convierte a IP a través de nuestro sistema, ¿vale? Hace de pasarela. Os puedo contar muchas más cosas. El sistema tiene 270 canales de radio Tetra, que es una barbaridad, pero bueno, la ciudad es muy grande. Operativos realmente tiene en torno a 90 canales de radio, que ya son muchos. ¿Preguntas, dudas? Solo quiero animaros. Sí. Este era el tiempo. Perdón. Sí. Sí. Pero es mucho mejor que tengas eso que no tengas nada. A ver, os podría contar cosas, no lo voy a hacer. Cualquier sistema tiene vulnerabilidades en general. O sea, por muy seguro que te creas, nunca lo estás. De una manera o de otra, vulnerabilidades hay. En este también. No te digo más, pero el sistema lleva funcionando ya 5 años, ha salvado muchas vidas, muchas. El ciudadano se encuentra mucho más seguro en la ciudad y vulnerabilidades sí que las hay. También te digo, juegas contra el gobierno, piénsatelo bien, ¿vale? No metas las manos donde no debes.
Eso también es un consejo que os doy. Forzar la tecnología, pero con cabeza. Hay muchas maneras de forzarla. Mi consejo es que lo hagáis siempre desde el punto de vista ético, ¿vale? Puedes forzar la tecnología como un reto, para intentar descubrir vulnerabilidades u otro tipo de cosas. Piensa muy bien dónde te metes y qué puedes sacarle. Hay retos que quizá no merezca la pena meterse, pero sí que os aconsejo que abordéis retos y que vayáis subiendo el nivel de dificultad. Eso es lo que crea una manera de ser y una personalidad que os ayudará a enfrentaros el día de mañana a situaciones complejas, que las vais a vivir. Animaros. Javi, ya me sé tu nombre. Y en el caso de las imágenes que recogen todas las cámaras, ¿sí? ¿están protegidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos? Sí, allí no es... Porque esto me recuerda mucho a Person of Interest, vigilados. Sí, vamos a ver, había un dicho que decía, aquellos que ceden su libertad no merecen ni libertad, aquellos que ceden su libertad para tener seguridad no merecen ni libertad ni seguridad. Yo en su momento estaba bastante de acuerdo, porque yo me considero una persona pro libertades, pero cuando tienes una situación de inseguridad tan compleja, a mí esta me parece una muy buena solución. No te coarta tu libertad, pero mucho ojo con lo que haces, porque la cámara te está vigilando. Es que el problema es que todas las imágenes, ¿sí? todos, porque esos son datos, se lo vendan a empresas privadas. ¿Qué ha pasado? Podría ser. Las imágenes, os digo, las imágenes se guardan 7 días, solamente 7 días, pero es muy complejo y solamente es por orden judicial sacar esas imágenes, ¿vale?, del sistema. No conozco que haya habido ninguna vulnerabilidad en este caso, quizá la haya habido y no se haya dado conocimiento. Yo os puedo hablar más, sobre todo, del sistema de comunicaciones, que os digo es crítico. En un sistema como este, que son 400 millones de dólares de proyecto, nosotros no nos hemos llevado tanto, ni mucho menos, pero bueno, somos la parte crítica en las comunicaciones. En un sistema de emergencia, el dónde y el qué es lo primero que tienes que resolver, y para eso las comunicaciones. Lo más importante es la energía, después las comunicaciones. Si las comunicaciones no funcionan, el sistema no funciona, ¿vale? Si no hay ninguna pregunta más, nos quedan, decía Álvaro que la vida es importante, el tiempo es valioso. Os voy a pedir solamente 10 minutos más. Tenemos una presentación más. ¿Dónde estás, Víctor? Bájate. Vale. Hemos visto ya toda la parte técnica que tienen el hacker, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues eso, nos recomendaba Álvaro tener cuidado con cabeza. Víctor ha estudiado, está aquí abajo el pincho, ¿vale? Está aquí el ordenador, para que lo... Él ha estudiado Derecho y está realizando ahora un máster en... ¿En qué estabas realizando el máster, Víctor? Propiedad intelectual y propiedad industrial, y nos va a hacer una charla sobre que el copyright no es para hackers. Solo 10 minutos. Cuando Adrián me escribe un correo y me dice que si puedo participar aquí el miércoles, pues yo me agobio un montón, porque tengo el máster y nos está metiendo mucha caña, y le digo, bueno, mira, no sé. Y el fin de semana, pues el domingo ya, fatídico domingo por la tarde, yo ya sabía que iba a venir. Y claro, digo, jo, ¿y de qué hablo yo aquí hoy? Digo, bueno, pues voy a ver si me pongo a programar un rato y así me inspiro. Y cuando llevaba ya un rato peleándome con Python, se me viene a la cabeza esta idea. El copyright no es para hackers. Me quedo así pensando y digo, pues igual es una buena reflexión para hacer hoy aquí el por qué el copyright no es para hackers. Y bueno, pues
antes de empezar a analizar por qué no es para hackers, creo que es oportuno hablar con propiedad y saber qué es un hacker. Porque si no sabemos qué es un hacker, pues difícilmente vamos a poder saber si el copyright es para ellos o no. Entonces, he querido dividirlo en 3 etapas, para el común de los mortales, para los juristas y para los propios hackers. Para el común de los mortales, tristemente, y es mi opinión, creo que tiene mucho peso la opinión de los mass media. Una persona va a opinar lo que el periódico o el medio de comunicación de turno pues diga que es un hacker. Entonces, estas son algunas de las, digamos, palabras clave que he ido recogiendo de diferentes artículos recientes y titulares de prensa. Como podéis ver, pues son los hackers, según los mass media, pues son informáticos que pueden pertenecer a Anonymous, que algunos de ellos están participando en el Celebgate, que son las filtraciones estas de imágenes de celebridades tanto ligeras de ropa. Bueno, pues te van a quitar tu contraseña de Gmail, te van a estafar. Incluso ahora últimamente se está poniendo de moda que ya ni siquiera van a quitarte la cuenta del dinero de tu cuenta corriente, sino que directamente van a hackear el cajero y se van a llevar la pasta que tiene dentro. Te van a secuestrar el ordenador. Eso da miedo, porque si te secuestran el ordenador y no pagas, pues te borran todo lo que tienes. Y posiblemente te metan un troyano y te estén viendo por la webcam, saluda de vez en cuando. Claro, esto genera... Yo le pregunto a la gente, ¿y qué es un hacker? Estos días me he dedicado a preguntar, oye, ¿qué es un hacker? Jo, pues sí, ¿se reúnen todas estas cosas o solamente algunas? Y claro, luego me digo, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué opinan los juristas que es un hacker? Vamos a ver. Y hay que constatar otra realidad triste también, y es que los juristas aplicamos una cosa que se llama criterio del hombre medio. Y el criterio del hombre medio viene a ser el criterio del común de las personas. Y el común de las personas y el común de los mortales se cree lo que dice la prensa, que no está mal. Pero, claro, que un juez, cuando utiliza la palabra hacker en una sentencia, lo utilice de manera que sea despectiva o que sea criminalizante, una expresión criminalizante, pues creo que es un problema. Como salvedad, hice una búsqueda en las distintas bases de datos de jurisprudencia y como salvedad encontré esta del juzgado de lo penal de Badajoz número 2. Y bueno, decidí citarlo porque me pareció estupendo que alguien pues se fuera un poco encaminado, algún juez estuviera un poco más encaminado hacia lo que es un hacker, ¿no? Entonces, como podéis ver ahí decía que era un caso de una persona que se había metido en sistemas pertenecientes a Wanadu, porque lo que hizo fue ponerse de administrador en un videojuego que era de pago, era un videojuego de estos de navegador online, de pago, y el tipo llegó, violó todos los sistemas de seguridad, se metió de administrador, se bajó los binarios, se podía haber montado pues en el mismo juego en un servidor propio. Entonces decía que las conductas que han sido descritas en el factum, que son los hechos probados, dice, son las propias de un hacker o persona que utiliza determinadas técnicas para acceder sin la debida autorización a sistemas informáticos. Esto es eso que veíamos antes, ¿no? Ese criterio del hombre medio, es un intruso, en definitiva. Dice, pero, sin embargo, está bastante adecuado cuando dice, bueno, pero esto me suena que es diferente a la figura del cracker o pirata virtual, ¿no? Que de una manera intencionada, pues, elimina, borra ficheros, te pide dinero y esas cosas. Dice, claro, lo que más interesante me ha parecido es el segundo párrafo, que no lo destaco, y es que la conducta del hacker está guiada por ese deseo de vencer un reto intelectual, de saltar las barreras que se les imponen, y tratar de vencer, pues como dice ahí, claves informáticas, de los accesos y descubrir las lagunas de protección. Un hacker creo que es eso y mucho más. Para los propios hackers, bueno, igual aquí me estoy metiendo en terreno pantanoso, igual luego me dais de collejas al salir, pero yo creo que los hackers son personas que tienen unos determinados valores. Steven Levy en 1984, en esta publicación, en Hackers Heroes of the Computer Revolution, hablaba de la ética del hacker y me he tomado la libertad de citar 4 valores, de los muchos que hay, pero 4 valores que a mí me parecen fundamentales. La libertad,
¿vale? Un hacker tiene que ser completamente libre. Y le da igual las barreras. Él pone una barrera, da igual, me la salto. O sea, soy un hacker. Pasión. Pues por supuesto, si no hay pasión no hay aprendizaje. ¿Qué persona puede estar intentando aprender algo sin pasión? Se va a aburrir, lo va a dejar, a los 2 minutos va a decir, hasta luego. Conciencia social, esto es muy importante. Un cracker, dudo mucho que tenga conciencia social. Una persona que va a hackear un cajero automático para llevarse la pasta, dudo mucho que pueda tener una conciencia social elevada. Y libre acceso a la información, que está muy relacionado con el conocimiento libre. Y esto es clave. Un hacker ha llegado a aprender un montón de cosas precisamente porque algún día decidió meterse en Internet y en su buscador favorito teclear y empezar a encontrar información que otras personas habían puesto allí y generalmente no ha tenido que pagar nada por ello. Entonces, hay un sentimiento de deuda hacia la comunidad. Queremos construir un mundo mejor, queremos que la comunidad sea mejor. Y aquí es donde viene el quid de la cuestión, el conocimiento libre. Pero claro, el conocimiento libre se da de tortas con otra cosa que se llama derecho a autor. El derecho a autor, como podéis ver en el artículo 1 de nuestra ley de propiedad intelectual, pues ya se dice que toda persona que sea autor, toda persona que cree una obra, solo por el mero hecho de crearla ya es autor. Es decir, me voy ahora a la cafetería, me empiezo a comer un bocata y me inspiro, porque el bocata está muy bueno, me inspiro y en la servilleta, zas, un poema, una oda al bocata. Y claro, ¿eso está protegido o no? Eso está protegido ya, directamente. Tiene copyright, zas. Nada, no tengo que ir a escribir nada, no tengo que hacer nada, ya tiene copyright. Lo mismo, me inspiro y hago un programita, un script de Zoe que hace cosas chulísimas. Igual eso ya es más complicado. Pero de momento quedaros con que a priori tendríamos que pensar que tiene copyright. ¿Qué derechos me otorga el ser autor? Os he citado 2 categorías de derechos patrimoniales y morales. Me voy a centrar, para intentar ser lo más breve posible, me voy a centrar en los derechos patrimoniales, ¿vale? Que son los que vamos a poder ceder por medio de licencias. Los derechos patrimoniales son 4. Reproducción, que es lo que engloba el copyright, que es ese derecho de sacar copias. Distribución, son esas copias físicas de la obra, las vamos a distribuir, CDs, libros, lo que queráis, pero no penséis en Internet. Para Internet tenemos la última figura, que es la comunicación pública. Es que alguien pueda acceder a la obra sin necesidad de acceder al ejemplar físico de la misma. Y la transformación. Y es que podemos coger una obra y decir, anda, mira, jo, qué chula el código de Menganito. Es que este tío es un fiera. Bueno, pero yo quiero hacer que el programa haga otra cosa y se lo voy a tunear un poco y lo voy a publicar. Bueno, ya veremos si podemos hacer eso legalmente o no. Todos conoceréis a este hombre de aquí, Richard Stallman. Richard Stallman es una figura muy importante. En 1983 se decidió a sacar adelante el proyecto GNU y cuando fue a publicarlo, pues como verdadero hacker, dijo, bueno, yo no puedo permitir que esta obra caiga en copyright y que nadie pueda hacer nada con ella o que no está dentro de los valores hacker. No, el copyright no es un valor hacker, no puede ser. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues dijo, vale, pues vamos a hacer un contrato, que es una licencia, y vamos a ponerle el GPL. Y la magia del GPL es que es un hackeo en sí a la propia ley. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el copyright para producir un copyleft. El copyleft es, me imagino que ya lo conocéis y si no, pues os digo lo que es. Y es que obligamos a toda persona que realice una obra derivada de nuestra obra, toda persona que toquetee nuestro código y luego quiera publicar ese programita, pues va a estar obligada a poner esa licencia en su programa y por lo tanto
va a haber una cadena y va a tener todos los derechos. Voy a tener el derecho de reproducción, el de distribución, el de transformación, el de comunicación pública. Los voy a tener todos, porque voy a estar obligado a dar el código fuente. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Por qué a nadie se le puede ocurrir toquetear la licencia? Pues la licencia, curiosamente, sí que está protegida por copyright. Entonces yo no puedo toquetear la licencia porque está protegida por copyright, es un contrato y me obliga a poner copyleft. Y esta es la magia, ¿no? Por eso, cuando terminaba mi reflexión, digo, pues igual es que el copyright resulta que al final sí que va a ser para hackers. Lo único que hay que saber es cómo usarlo. Cuando se envía, a ver, me envías una obra exclusivamente a mí, ¿no? Por correo. ¿Y esa obra de quién es? ¿Es tuya? ¿La has hecho tú? En ese caso no se entiende que hay comunicación pública, ¿vale? Porque, a ver, en derecho la figura o lo que ocurre cuando tú mandas algo por correo electrónico, lo que se interpreta es que se van a hacer muchas copias de esa obra, pero todas esas copias van a ser copias serviles. Todas esas copias no tienen una finalidad económica y es reproducción, porque estás generando un montón de copias, pero no pasa nada, esas copias no cuentan. Ahora, tu obra me la mandas a mí, yo no tengo ningún problema. ¿Qué me la has mandado? ¿Como si fuera tu editor? ¿O me mandas Como si fueras un amigo. Un amigo, no hay problema. Estoy revisando tu obra, eso no hay problema, a no ser que tú tengas intención de que eso sea público. No, o sea, yo simplemente, como habías comentado, que cuando era por internet era comunicación pública y cuando era, por ejemplo, soporte físico contaba como distribución. Sí, perdón, me refiero a internet en el sentido de hacerlo público, sí, colgarlo a disposición de cualquiera o ponerlo en un torrent o... Vale, sí, es que lo de que tenía que ser tangible me ha liado un poco ahí. Sí, es que en derecho está la ley de propiedad intelectual es del año de la Tana y el problema que tiene es que ligan dos cosas y ligan la obra, que es inmaterial, la ligan a un soporte físico. Entonces cuando entra internet y vienen los PDFs y viene todo aquello, pues no saben muy bien por dónde atajarlo y deciden que la mejor manera o que la figura que más se asemeja es la comunicación pública. Vale, gracias. A la humanidad, como ha pasado con la literatura clásica. No sé si la conoces. No conozco la licencia, pero sí que os digo que los derechos de autor tienen un límite temporal y que cuando la obra se distribuye, ¿vale? Pues tienes 70 años, tienes 70 años a partir de la muerte del autor, ¿vale? El proyecto Gutenberg, por ejemplo, recoge todo eso, todas las obras cuyos autores ya pasan a la humanidad. O sea que el proyecto Gutenberg lo que hace es recoger el dominio público, correcto, obras que están en dominio público. Que es con el que se nutre, por ejemplo, casi todos los libros electrónicos. Se nutren por Gutenberg. Cuando te compras un Kindle, por ejemplo, y te dicen, te viene con 100 libros de regalo. No es que venga con 100 libros de regalo. Se han metido en Gutenberg y se han descargado todo lo que han querido. Bueno, pero porque esos libros están en el dominio público y son de todos. Cualquiera puede realizar una transformación de algo que está en el dominio público. Es más, si tú coges un libro que está en dominio público y decides transformarlo, luego ese libro, la transformación, la obra derivada, tiene copyright. Podrías ponerle una licencia libre, pero esa obra derivada tiene copyright. Y luego, lo que decías, que toda obra que puedas comentar puede tener copyright, pero si cuando tú estás haciendo, por ejemplo, aquí una presentación y antes de citar una fuente dices de quién es, no estás cometiendo ninguna negligencia ni dolo. Es lo que utiliza la Wikipedia cuando pones algunas frases que vienen de una enciclopedia o de un libro. A ver, son dos cosas distintas. Hay un límite en derechos de autor, hay límites, y uno de ellos es el límite de cita. Yo puedo citar y debo citar. Si yo quiero
copiar un contenido de alguien pequeñito, que no sea representativo de la totalidad de la obra, lo puedo hacer, pero estoy obligado a citar. Siempre. Lo de los tantos por ciento lo desconozco y creo que en nuestra ley española no se habla de tantos por ciento. Javi, deja alguna pregunta a los demás, por favor. Te permitían fotocopiar un 15% en la facultad. Eso no es porque sea el límite de la cita, sino ese es el límite que se le puede dar a fragmentos de obras en un ámbito de educación, en un ámbito de aula, ¿vale? Utilización de obras protegidas por copyright para la educación, para las aulas, esos fragmentos. Igual algún profesor os ha dado alguna vez materiales en PDF a través del Moodle de la universidad, pues puede ser que sea así y está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No. Vale. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por vuestra asistencia, gracias por asistir a la presentación de Hackers UC3M. Recordad, tenemos el Twitter, @HackersUC3M, y podéis también toda la información del grupo de usuarios Linux, no os olvidéis, ghoul.es, ¿vale? Ahí tenéis también un enlace para apuntaros a la lista y es donde tenemos toda la información, actividades, de cómo empezar a formar parte, de todos los proyectos que tengáis, irlo comentando, ¿vale? Ghoul.es. Y muchas gracias a todos por venir y a los ponentes que hemos tenido, que ha sido fantástico. Muchas gracias. También. Pero sí que contábamos eso de que al final el hacker tiene una ética y recogido en hackstory.es tenemos pues 4 patas de la ética hacker. Las cosas en práctica, toda la información debería de ser libre, no creas a la autoridad, promueve la descentralización, puedes crear arte y belleza con un ordenador. Al final, pues un poco lo que venimos promoviendo en el Ghoul, todo el software libre, ¿no? Ya os hemos contado en estos días en qué se basa el software libre, las patas fundamentales del software libre, pues también centrados, unidos un poco dentro de este entorno, al final es lo que un hacker tiene su ética. Se diferenciaba también, se comentaba en ese artículo, el hacker bueno, el hacker malo. Al final, en los medios de comunicación, cuando se oye la palabra hacker, es hacker, ataque de seguridad, no sé qué, etcétera. No, o sea, hay más allá aparte de eso. Se comentaba también que el hacker, si tiene que elegir de ponerse del lado de los buenos o de los malos, entendiendo cada uno bueno y malo, pues lo que más o menos crea, al final él sabrá elegir según su ética. De nuevo, Mercé Molist, el hacker hoy, pues nos daba un planteamiento y nos decía que hay poca información sobre la comunidad hacker. Al final es eso. Todo este movimiento pues, es bastante más amplio y se centra mucho pues, en los medios de comunicación, en esto de que siempre el recurrente de la seguridad y que, bueno, vivimos en la retaguardia, a la sombra del gran éxito de la seguridad informática y todavía, pues, aunque no lo parezca, está pues, un poco bajo la cultura underground, ¿no? que se denominaba. Hasta aquí la presentación por mi parte, ¿vale? Esta pequeña introducción, espero si tenéis alguna pregunta la preguntéis. HackersUC3M, empezad a tuitear con el hashtag HackersUC3M y, por supuesto, primera semana de asociaciones. Y bueno, si van a pasar ahora pues, una serie de personas que integran el grupo de usuarios Linux y que están empezando, ¿no? dentro de HackersUC3M a mostraros pues, esos proyectos, ejemplos de proyectos que queremos llevar a cabo. Al final también tendremos una presentación sobre ética y sobre el hacker, el copyright. Y hasta aquí. Doy paso a Axel, que nos va a hablar
sobre el taller del hacker. Bienvenidos, muy buenas tardes. Esta es un poco la hora de la comida y bueno, gracias por estar aquí, ¿no? Sobre todo que habéis salido de clase o luego tenéis la clase. Bienvenidos, esto es Hackers UC3M. Podéis comenzar a seguirnos en Twitter, como ya habéis hecho 55 de vosotros en 2 días. O sea, es muy de agradecer. Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Bajo esta máscara hay unos ideales y los ideales son a prueba de balas. Yo no tengo una máscara, pero quizá esta frase de V de Vendetta puede un poco indicarnos la filosofía, lo que hay detrás un poco de por qué o hacia dónde nos vamos a regir, ¿no? con Hackers UC3M. No pretendemos crear una revolución, de repente colarnos en todos los sistemas de la universidad. No es nuestro motivo, ahora hablaremos un poco más de por qué se crea y dónde estamos con Hackers UC3M. Bien, Hackers UC3M es una marca del grupo de usuarios Linux. A lo mejor ya alguno de vosotros ya me ha oído 2 veces, esta la tercera vez, de que es el GUL. Y bueno, dentro del grupo de usuarios Linux de la universidad, ya con casi 20 años de recorrido que tenemos, llegamos un día a finales del curso pasado y dijimos, mira, es que Linux ya al final está ya casi en todos los dispositivos, consciente o inconscientemente lo utilizamos, quizá pues un Android tenemos en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, Linux, pues los nuevos paradigmas de difusión del conocimiento, de acceso a la información, los medios audiovisuales nos han facilitado mucho el hecho de poder acceder a Linux, de poder, ¿no? tener, que no es como tan difícil como a mediados de los 90, el hecho de que gente experta, ¿no? o que un poco que quería utilizarlo y empezar a utilizarlo, esa información pues no estaba tan disponible, ¿no? Dijimos, es que ya al final, pues es eso, la información está a nuestro alcance, tenemos que hacer algo. Vemos como las nuevas personas, los nuevos estudiantes que empecéis los grados, tenéis inquietudes, yo qué sé, Arduinos, Raspberries, hacéis pequeños proyectos, grandes proyectos también, nos juntamos solos, en casa, en grupos. Dijimos, mira, es que al final nos tenemos que adaptar, tenemos que crear algo, tenemos que dar ese cobijo a esas personas que al final dentro de la universidad pues están creando esa cultura, ese valor, ese interés por la tecnología, llevar la tecnología al límite, ¿no? En Hackers UC3M queremos llevar la tecnología al límite. No solo para programadores, efectivamente. Un poco en la creación del grupo, yo hablaba con ellos por los chats y tal, les preguntaba, oye, ¿y en la descripción de la actividad qué ponemos? Ponemos que para informáticos, para telecos, si de repente viene a esta charla de Hackers UC3M, a esta presentación del grupo, alguien de mecánica, alguien de aeroespacial. En principio se puede enchufar a alterna o se puede conectar por USB a un ordenador y conectarse al ordenador. Esto es micro USB y aquí tenéis un USB. Hay algunas placas que traen incluida el enchufe de Ethernet, pero otras no. Esta gente, cuando hizo las placas, se dio cuenta que, bueno, en principio ellos habían hecho algo básico, pero se podía mejorar. Entonces diseñaron una serie de placas añadidas, que son los Shield, que dan más funcionalidades a la placa, añaden nuevas conexiones, etc. Pero bueno, tampoco me quiero meter mucho en materia, porque eso ya se verá en el taller. El objetivo del taller. Evidentemente, promulgar el uso de una plataforma de hardware libre como es Arduino. Desde el GUL siempre hemos promovido el uso de tecnologías libres y del software libre. Formar a los asistentes con unos conocimientos básicos de Arduino. Aquí quería hacer un pequeño inciso. En función del nivel de los asistentes, se saldrá con un nivel básico o medio. Nuestra idea es que, como dice en el tercer punto,
seáis capaces, al salir de este taller, de realizar un proyecto funcional en Arduino. Es decir, que si queréis automatizar algunas funciones de vuestra casa, por ejemplo, cuando terminéis el curso seáis capaces de hacerlo. Pues no sé, he oído cosas de todo tipo, desde subir las persianas cuando se haga de día, hasta encenderme la luz si estoy en el ordenador porque no me apetece levantarme y se hace de noche, o incluso regar las plantas. He oído de todo. Bueno, requisitos mínimos. En principio, creo que nuestra idea es hacer talleres tanto para gente que ya sabe y quiera afianzar su conocimiento, como talleres for dummies. En principio, para este taller sería recomendable tener conocimientos básicos de programación y electrónica. No es estrictamente necesario. Estamos barajando introducir una primera sesión de fundamentos de la programación si hubiera un grupo de gente que no tuviera esos conocimientos. Y hay una sesión de fundamentos de la electrónica para, bueno, no quemar la placa Arduino y saber lo mínimo para desarrollar un circuito funcional. Y sobre todo, tener interés por la plataforma y por aprender y participar. Eso es lo fundamental. O sea, nosotros lo que más valoramos es que si venís al curso tengáis ganas de participar y de aprender. No es una clase, entonces no queremos gente mueble. Si vais a venir es para hacer cosas y porque realmente pues tenéis interés y no sé, os gusta la plataforma. Sí, tengo la sensación de que no se me oye. Bueno, la estructura del taller. Como os decía, hay 3 líneas de trabajo. ¿Cómo encajaría? ¿Cómo encajaría en ello? Y al final pues nos dimos cuenta de que no solamente ellos están en su, digamos, en su materia, en su medio, y también tienen esos intereses, por ejemplo, ¿por qué no en mecánica coger una centralita de un coche y hacerle cualquier cosa, mirar cómo funciona, ¿no? Ese interés? Pues al final eso surge en nuestras mentes. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a formar parte de Hackers UC3M? ¿Cómo hemos planteado el hecho de poder participar? Pues 2 maneras de momento muy sencillas, vamos poco a poco para luego ir creciendo. Vamos a empezar a formar una base. Vamos a hacer 2 cosas que hemos denominado Taller del Hacker y Hacker Online. El taller de hacker básicamente es juntarnos, hacer unos talleres de manera presencial, pues alguien un poco ducho o yo que sé, que haya empezado ya a trastear, a juguetear con algo, diga, pues mira, de repente vamos a hacer un taller de Arduino, vamos a enseñar a la gente, ¿no?, a qué es lo que puede construir desde lo más pequeño, desde lo más simple, por ejemplo, para esta sala, un detector de temperatura, si hace frío, si hace calor, o luego, ¿por qué no?, varios locos y nos decidimos y juntamos y hacemos un asistente virtual, domótica, o sea, todo lo que se nos ocurra está dentro de estos talleres. Y luego también al final, en Hacker Online, hay personas que sí que quieren participar, pero no encuentran ese tiempo, no tienen esa disponibilidad de poder venir a la universidad físicamente. Entonces vamos a aprovecharnos efectivamente de los medios audiovisuales pues para hacer de alguna manera esa difusión del conocimiento bastante más amplia y que alguien que tenga algo que contar, que quiera contribuir con un proyecto, pueda realizarlo, ¿vale? Y nos van a contar luego cómo hacerlo. Bien, para un poco ponernos en contexto de qué es un hacker, he cogido un artículo que salió recientemente en el diario.es, donde entrevistaban a una periodista, Mercé Molís. Lleva su vida en España dedicada pues un poco a la temática hacker, a saber qué son, qué es lo que hacen, las comunidades que hay de ellos. Y la definición de hacker pues la da bastante bien y se acerca mucho a lo que queremos nosotros mostrar aquí, ¿no? Básicamente, leyéndola directamente, el hacker nace con la tecnología, con la necesidad de comprender cómo funcionan las cosas complejas. Eso es muy interesante. Desde pequeño, pues los hackers al final pues desmontan, no sé si alguna vez habéis cogido las maquinitas estas de los juegos, habéis cogido la Game Boy ya, o no sé, eso de intentar, ¿no? A ver cómo funciona esto, cómo lo puedo llevar al límite. De imaginar cómo hacerlas funcionar de otra manera, es decir, vale, me han dado que esto se utiliza para una manera, pero ¿podemos utilizarlo para otras cosas? ¿Qué potencial tiene esto? ¿Cómo lo puedo yo aplicar? Y de crear a partir del conocimiento adquirido, así como hoy como ayer. O sea, que esto es un continuo. Hablábamos de que no venimos a crear una revolución, no pretendemos ser anónimos, no pretendemos ser parecernos a nadie, no queremos ser diferentes. Bueno, yo soy Axel Blanco, os voy a presentar un par de talleres que hemos pensado para, bueno, iniciar un poco el movimiento hacker.
ya como bien ha dicho Adrián, nuestro objetivo siempre es llevar la tecnología al límite y un poco usar, alguien crea algo y nosotros lo que queremos es usarlo para otra cosa, más allá de para lo que esa persona lo había concebido. Porque al final cada uno tenemos una idea y decimos, pues mira, podemos usar el Arduino para esto. Pero a lo mejor viene otro y dice, pues yo creo que se podría usar para esto otro. Y quien había diseñado el Arduino no había pensado en ello. Pero sin embargo la tecnología nos permite hacerlo. Os voy a contar 2 talleres, ya os voy avanzando. El primero es de Arduino, como un poco ya os introdujo Adrián, y el segundo es sobre Raspberry Pi y Banana Pi. Ya os contaré un poco más adelante. Bueno, primero os quería comentar un poco qué es Arduino. Arduino se concibe como una plataforma libre basada en un uso sencillo del hardware y el software. Tiene una placa de electrónica con un microcontrolador y un entorno de desarrollo asociado a él. Lo diseñaron un grupo de alumnos en Italia, de Teleco creo, que ellos querían hacer proyectos de electrónica, pero los microcontroladores de esa época eran muy caros, entonces no se lo podían permitir. Y decidieron hacer un poco una placa low cost, o sea, que fuera fácil de conseguir y que a la vez les permitiera trabajar en todo tipo de proyectos. Entonces se idea un poco como un microcontrolador transversal. En principio la plataforma te permite desarrollar proyectos en todos los ámbitos en los que podáis pensar. Nuestro curso está orientado en 3 líneas de trabajo y una pequeña introducción a una cuarta. Pero bueno, lo que os decía, se puede, en principio todo lo que se os ocurra se puede hacer. Por si no habéis visto nunca un Arduino, esto es un Arduino, esta es un Arduino básica, la 1, y luego aquí tenéis un Arduino Mega, que es, digamos, la profesional. Arduino tiene muchos tipos de placas y en función de lo que tú quieras hacer, es más recomendable usar una u otra. Pero en general, todas las placas son esta, con añadidos, más puertos, más conexiones, algunos controladores extra. Aquí podéis ver las partes fundamentales de un Arduino son los pines de power, los analógicos y los digitales. Y el microcontrolador, que es, digamos, el corazón del Arduino. Luego todos tienen un enchufe para enchufar a la luz,